Cuidado y mucho cuidado con la comezón en los oídos. Es, si no siempre, casi siempre, prueba fehaciente del mal estado de nuestra piel. Ese picor constante que se alivia con el rascado, que parece una sensación que provoca bienestar, es como la pescadilla que se muerde la cola. Mucho cuidado. La frase que deberíamos tomar en cuenta es: en cuanto más rascas, más pica. Y recalco, es una fehaciente prueba de que algo anda mal. Lo más seguro y lo menos que puede estarle pasando es una otitis externa. Eso es el nombre clínico de una infección que la mayor parte intenta aliviar con clips o llaves, o las puntas de bolígrafo, o casi cualquier cosa que según nosotros nos da alivio, pero solo acrecenta el problema y el riesgo. Puedo explicarles un poco más al respecto, pero no estoy calificado. No es el propósito que aprendamos sobre un problema de otitis. Lo estoy ocupando porque la Biblia lo utiliza como ilustración y porque una cantidad de nosotros lo padece. Como dato curioso, y no lo pase de largo, es que la gente más limpia es la que más lo padece. Porque la sensación de mantener nuestro cuerpo limpio nos lleva a lastimar nuestro oído. Bien, les dije que entre más se rasca, más se lastima. ¿Y qué tiene que ver esto con los salmos o nuestro sermón de hoy? Bueno, Pablo le dijo a Timoteo que vendría un tiempo en donde tendrían comezón de oír. Y las personas incautas creen que eso es bueno. Como bueno piensan que es provocarse alivio con las llaves del carro. Como bueno piensan que es con un bolígrafo limpiarse o mantener una fresca sensación. Pues grave error, es malo. Y malo es el ejemplo que Pablo estaba dando. Él estaba diciendo que esa comezón de oír era un error. Antes de referirse a la comezón, dice que vendrían tiempos en donde no sufrirían la sana doctrina. Es decir, no quieren escuchar la sana doctrina, no están dispuestos a sufrirla. En su defecto, prefieren la comezón, una otitis que puede ser falsos maestros o cualesquiera otros asuntos. Pues bien, ¿qué tiene que ver eso con los salmos? Mucho en el capítulo que hoy compete estudiar. Porque Asaf dice que vendría ese tiempo en donde no habría señales y no habría profetas que enseñaran la sana doctrina. ¿Por qué? Pues porque el pueblo, al igual que la Iglesia de Cristo, tendría una especie de otitis, una infección no en el oído,
sino en el alma, en donde cierto es que hay una sensación de escuchar, pero no la sana doctrina. Prefieren aliviar dicha comezón con el clip que está dentro del escritorio donde trabajamos, antes que preguntar al médico qué es lo que realmente sucede con nuestro oído. Bueno, alrededor de eso es que gira el estudio de hoy titulado Comezón por oír. Vayan a Salmos capítulo 74. Salmos capítulo 74. ¿Listos? Verso 1. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? ¿De dónde saca esta conclusión Asaf? Verso 4. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Versículo 7. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Paren, no olviden que Asaf es un líder de adoración. Él pasaba, si no todas las horas del día, la mayor parte de su vida en el santuario. Pero ahora el santuario está en ruinas, fue puesto a fuego y claro, su corazón está roto. Versículo 9. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador y ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Leemos hasta ahí y oramos. Señor, te damos gracias porque necesitamos escuchar, pero quizá algunos están padeciendo una comezón y no es su necesidad el sufrir la sana doctrina, sino únicamente satisfacer y aliviar ese picor. Te ruego que tu Espíritu Santo me dé la gracia ahora para compartir este tema y que empezando por este servidor, tu Espíritu Santo nos redarguya, nos exhorte, nos instruya y que podamos ser sensibles a tu voluntad. Señor, oramos también por esta tarde, rogándote que las parejas de inconversos que vendrán, tu Espíritu Santo los abrace, que desde esta mañana cualquier estorbo que seguramente demonios estarán propinando para que ellos desistan en venir, estarán a flor de piel. Por favor, Señor, ten misericordia, quita esos estorbos y que esas personas hoy puedan escuchar tu palabra, igual que nosotros hoy. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Un poco de contexto teórico antes de profundizar en la aplicación que necesitamos. El salmo anterior, el 73, recordarán para los que vinieron,
y los que no lo hicieron deberían estudiarlo en línea. Se trataba de una crisis personal de fe, donde el poeta sentía resbalar. Ahora, la crisis cambia de escenario y ya no se trata de un asunto personal. Ahora es más bien un asunto nacional, porque se aborda la destrucción del santuario. Claro está que ahora visto desde la perspectiva de un líder de alabanza. El santuario hacía que todo el pueblo se sintiera orgulloso, y no en el buen sentido de la palabra. Ellos se llenaban de una altivez, de una soberbia obsesiva y enfermiza, que los hacía sentirse superiores, olvidando que el Señor dijo: benditas serán las naciones si ustedes hacen la obra evangelizadora. Pero ellos hicieron todo lo contrario. Así es que, lejos de ser luz a otros, eran un pésimo ejemplo. Y el templo, en lugar de ser un santuario para que otros quisieran adorar, pues estos lo habían convertido en cueva de corrupción religiosa y moral. El orgullo de que Dios habitaba entre ellos se había caído en pocos días, porque Dios permitió la destrucción de ese santuario. ¿Dónde queda su orgullo? ¿Dónde está su altivez religiosa? Si ahora eran ruinas. Dice el poeta: no tenemos ya quien nos enseñe la palabra. No hay señales de parte de Dios. Nos desechaste. Y pregunta: ¿es para siempre? ¿Por qué Dios los destruyó? Ya dije, entre otras cosas, esa petulancia religiosa que los alejaba del propósito del por qué la presencia de Dios estaba ahí. En fin, ese es el contexto en el que el poema se escribe. Sumado a ello, deben saber que este Asaf no es el mismo escritor, no es el mismo Asaf del capítulo 73. Los historiadores creen que se trata sino de un descendiente de ese Asaf. Piensan que el nombre Asaf se convirtió en una especie de título ministerial, en donde el líder de adoración ocupaba dicho título en honor a Asaf, al del capítulo 73. Ahora, preguntarán algunos: oiga, pastor, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, les dije un poco de contexto teórico, porque los más acuciosos de ustedes se preguntarán: el momento histórico del capítulo 73 obviamente no es el mismo del capítulo 74. Entonces no puede ser el mismo escritor. No sabemos a ciencia cierta quién lo escribió, si es título honorífico o descendiente, pero sí sabemos con total certeza que es un músico. Y sí sabemos con total certeza las respuestas a las preguntas que él estaba haciendo, que de hecho eso es también lo que nos atañe a nuestra propia historia. ¿De qué preguntas hablo? Bueno, ¿por qué Dios permitió la destrucción del santuario? Recalco, aun cuando habían muchas más causas, en el orgullo religioso es lo que se está condenando. Se está insistiendo en donde esa comezón por oír es una infección.
Y hay otro detalle curioso con la otitis. Insisto, no estoy calificado, pero escuchen. Hay distintos niveles de infección en cuanto a otitis se refiere. Desde la externa, que puede ser un mal momento de picor o de sensación incómoda, hasta la incapacidad por una otitis media, también llamada laberintitis. ¿De qué se trata? La infección se interna y lo grave de esto es que allí adentro, en lo que llaman el laberinto, está nuestra sensación de equilibrio y de ubicación espacial. Eso significa de que si esa simple infección llega hasta nuestro oído interno, pues entonces habrá desequilibrio, habrá desubicación espacial, habrá sensación de náuseas, habrá mareo y, si es grave, empezará la migraña y la total incapacidad. Sé bien de lo que estoy hablando porque algún tiempo lo padecí. Venía como secuela de mis infecciones en la garganta y llegaba hasta el oído interno. En mi caso, la incapacidad era tal que sí me provocaba mucho vómito, total desubicación espacial, quedaba 3, 4 horas casi como inconsciente, que no podía ponerme de pie. Dije, una simple infección en el oído llega a perdernos por completo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque ese supuesto inofensivo orgullo religioso nos puede llevar a extremos de desubicación espiritual y moral. Incapacitarnos. Obviamente, cuando Pablo usó el ejemplo de comezón en el oído, sabía muy bien lo que significa una otitis. Él estaba pensando con detalle en las consecuencias de esa comezón. Y recalco, no era por escuchar la sana doctrina. Era una comezón por orgullo, por error. ¿Qué les trajo a eso? Bueno, les trajo cualquier cosa que nace en orgullo religioso. Ahora es tiempo de aplicarlo en mi propia vida y quizás algunos deben seguirme. Debo preguntarles, ¿serían, por favor, muy transparentes y se responderían a sí mismos cuál es la sed por la que esta mañana están aquí? Si no hubiese una comunidad religiosa familiar, si no hubiese una dependencia de nuestros papás o de nuestra pareja, o un compromiso social, ¿estarían aquí? ¿En realidad tienen sed por la sana doctrina? ¿O les trajo una comezón? Ahora yo voy a comparar la comezón como, por ejemplo, entre otras cosas, aquellos que lo que los empuja a estar aquí es el resquebrajamiento marital en que viven. ¿Está mal eso, pastor, haber venido por eso? No está mal pedir ayuda a Dios
en nuestras crisis. Está muy mal que esa sea la razón de nuestra comezón de oír, porque eso significa que es una infección. No es nuestro interés sufrir la sana doctrina. Sufrir significa la deseo, amo el mensaje de la sana doctrina, aún cuando me sea incómodo. Si debo sufrir esa incomodidad, bien, lo haré y con mucho gusto. En total contraste, como otro ejemplo, aquellos que la comezón por la cual están aquí es por la actividad deportiva. Y si usted ha sido invitado recientemente, por favor, no se sienta incómodo con esto. La razón del ministerio deportivo es precisamente para invitarle a usted que nunca oyó del Evangelio. Pero a los que tienen años, y esa es la razón que los mueve a estar aquí, entiendan, ustedes no tienen sed por sufrir la sana doctrina. Ustedes lo que tienen es una infección, hoy por hoy, en el oído externo. Es una comezón que alivian con una llave, alivian con sentarse un rato a escuchar, con un motivo equivocado. Sigo poniendo ejemplos. Como motivo equivocado es la necesidad de que Dios me resuelva problemas financieros, de que Dios sobre alguna necesidad, alguna sanidad en mi cuerpo y cosas parecidas. Eso sería estar aquí por una comezón, que al final nos va a llevar a una infección mucho mayor. La pregunta es, ¿qué fue lo que provocó todo esto? Creo que es mejor que vayamos hasta segunda de Timoteo para que podamos entender mejor. Estoy seguro que Pablo estaba leyendo el Salmo 74 cuando escribió esto en su segunda carta a Timoteo. Puedo estar equivocado de que Pablo estaba leyendo el Salmo 74, pero todo apunta que sí. Capítulo 4, segunda carta a Timoteo. Es importante que ahora tomemos el paralelismo. ¿Lo encontraron? Vayan hasta el capítulo 4 y vamos al versículo 3. ¿Listos? Bien, dice, porque vendrá tiempo. Ahora, ¿cuándo es ese tiempo? Los últimos tiempos, no, en este caso es cualquier tiempo. Vendrá un tiempo en la vida de algunos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. En efecto, sí tienen comezón de escuchar, pero no es una sed genuina, sino es una infección. Y mire cómo sacian estos dicha comezón. Dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Está hablando, por supuesto, de falsos maestros. Y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora juzguenme ustedes si yo soy extremista al decir que este es un buen momento para aplicar ese tiempo del cual Pablo habla y del cual Asaf habla. De hecho, yo tengo una queja. Y concluyan ustedes, qué bueno que no tienen que decirla en voz alta. Pero mi queja
juzguen al final de yo hacerla si tiene fundación o no. Para desgracia mía, mi curiosidad no es poca. Y de cuando en cuando estoy viendo en línea lo que algunos predicadores dicen y hacen. Pastor, ¿y para qué los oye? ¿Para qué los ve? No es muy recurrente ni tardo mucho tiempo. Pienso que de vez en cuando es mi deber para una especie de ubicación espacial. ¿Qué está pasando en el contexto religioso? O más bien, quizás encuentro cosas buenas que debo evocar y descubro cosas que debo evitar. En mi afán, me doy cuenta de que se amontonan, tal cual dice aquí, cantidad de personas, y lo que estos predicadores, músicos, o como cada quien quiera llamarles, dicen o hacen, son cosas como contar sus experiencias, llenar sus disertaciones con cantidad de humor, por no decir chistes. Hablan de forma a mi gusto, corriente, y no es una queja académica, es una queja de reverencia. Es que yo creo que cuando se habla de nuestro Dios, de su palabra, debemos hacerlo con reverencia. Debemos hacerlo con respeto. El intentar expresarme de modo que me entiendan no significa que yo tengo que rayar la vulgaridad. No significa, desde donde yo lo entiendo, que tengo que abrazar la irresponsabilidad en mi manera de hablar. Estoy poniendo ejemplos y 10 cosas más como esas. Y de vez en cuando escucho en medio de nuestra congregación amigos que comentan que son seguidores de ese tipo de predicación. Y digo, wow, se amontonan. No solo hablo de asistentes en sus cultos, sino que se ve en línea. Y yo me pregunto, ¿quiénes escuchan eso? ¿Quiénes aplauden chistes? ¿Quiénes aplauden el irrespeto a la palabra? Pastor, los está juzgando. No es mi deseo, solo que de vez en cuando les dije, debo hacer un contraste conmigo. Y luego vengo y yo reviso que paso leyendo horas, que paso estudiando, que paso esforzándome por mejorar mi vocabulario, mi acentuación, mi presentación, y lejos de conseguir que se amontone la gente a escuchar, quizá lo que consigo es la crítica. Así es que en mi frustración personal, ahora voy a concluir que en lugar de ese esfuerzo académico, en lugar del esfuerzo de orar más tiempo y de pasar más tiempo en la palabra del Señor, creo que mejor, si el propósito es que más personas se acerquen a escuchar, mejor el próximo domingo vamos a conseguir un equipo de luces aquí en el púlpito.
Y he estado pensando, ahora que vi esta bonita decoración, que por cierto es para el evento de parejas, que quizás voy a pedir a los que nos han ayudado que ¿por qué no la dejan? Porque ahí atrás podría poner unos eyectores de humo y el próximo domingo pues poner un juego de luces, un poco de humo. Además de eso, creo que también debo mejorar mi vocabulario y debo usar más términos de los millennials. Y debo usar un poco más de tecnología y quizás en lugar de invitarles a abrir la Biblia, he estado pensando que les voy a sugerir que mejor abran su teléfono. Y que como no puedo detener la tecnología, pues es mejor que yo me case con ella. Y que no estaría mal también que mejore mi forma de vestir. Que pida un asesor de imagen en cuanto a cómo me peino, cómo me paro. Creo que también debo hablar un poco más sobre la tolerancia sexual. Y además de eso, me he dado cuenta que en el púlpito soy muy serio. Creo que debería tener un poquito más de humor, porque he descubierto que cuando de forma espontánea lo advierto y lo aclaro, en alguna predicación ustedes sonríen 2 o 5 o 6 veces, no es porque lo preparé, sino que mientras lo hablaba se salió de mi bosquejo y terminé diciendo algo que causó gracia. Pero he descubierto que cada vez que eso pasa, más de uno de ustedes me dice, pastor, hoy estuvo bonita la predicación. Y yo reviso mi bosquejo y digo, pero sí, ¿qué fue lo diferente? Y después cuando reviso, descubro que lo diferente es que sonrieron. Entonces, probablemente lo que les hace falta a muchos de ustedes es sonreír. Quizás mi asesor de imagen me dirá que use un saco color naranja y que me pinte un poco el cabello con líneas moradas. Me luciría, ¿no? No, nada de tolerancia en mí, solo hablarlo. Porque eso hace que la gente se amontone. La gente no quiere sufrir la sana doctrina. No quieren que yo diga que si durmieron con quien no es su esposa, se llama adulterio. No quieren que yo les diga a los que son novios que si están teniendo sexo, ustedes se han vuelto un objeto sexual y que por lindas que ustedes sean, señoritas, nunca ocuparán un apellido de casadas. Eso es volverme legalista, ¿no? No quieren que yo les diga que cómo es posible que su domingo termina a las 8:30 después de este culto y que cómo es posible que después no pueden dedicar una hora más a servirle al prójimo, que esa es nuestra razón de ser como Iglesia de Cristo. Eso les aburre. Eso es sufrir la sana doctrina. Y por eso prefieren la comezón. Buscar un predicador con el extremo anterior. Bueno, aquí les tengo que preguntar. ¿Qué gustan? ¿Qué prefieren que yo haga? Voy a satisfacerles esta vez y con total ironía
voy a decirles, les voy a dar gusto. Porque finalmente esa es la oferta y la demanda. El predicador que le da gusto a su congregación satisface la demanda. Y seguramente habrá dinero en las ofrendas y habrá mucha gente escuchando. El problema que ustedes tienen y que yo tengo es que cuando leo la Biblia descubro que lo que aquí dice es que yo debo satisfacer a Dios, no a ustedes. Y que le debo llamar al pecado, pecado. Y que debo advertirles y advertirme a mí mismo que si no me cuido de esa infección externa, casi sin consecuencia, se va a convertir en una infección interna que me va a incapacitar espiritualmente. Y que terminaré con un montón de seguidores de falsos maestros. ¿Por qué? Porque ellos no le van a llamar pecado a mi pecado. Ellos hablarán sobre tolerancia religiosa. Ellos no dirán una pizca sobre ir a las misiones, sobre servir al prójimo, sobre tratar bien a nuestros papás, a nuestra pareja, en fin. Creo que tenemos que renovarnos, ¿no les parece? Este púlpito ya tiene muchos años, mucha madera, muy sencillo. Hasta me imaginé si ponemos una especie de ascensor y que cuando yo me subo, sube conmigo. Oh, y a estos músicos los tengo que cambiar, ¿eh? Debo empezar por la ropa. Tienen que lucir tal cual lucen los músicos del mundo hoy día. Y tienen que moverse igual. Y tienen que cantar igual. Y pueden estar seguros que se amontonará la juventud. ¿Y saben qué ridiculez van a decir? ¿Qué avivamiento está experimentando la iglesia? Tonterías. El avivamiento está en la palabra de Dios, no en el espectáculo. Claro, el avivamiento espiritual. El avivamiento espiritual no está en el ministerio deportivo. No me cuenten cuántos equipos tienen. Cuéntenme cuántas personas se han convertido y cuántos de ellos se han bautizado y cuántos de ellos están sirviendo en el Evangelio. No me cuenten las misiones, los eventos de comidas que hacen. Porque claro está que cuando hay comida, como esta tarde, la gente llegará. Cuénteme a cuántas personas ha discipulado, cuántas familias se han convertido al Evangelio. Esa es la sana doctrina, que muchos no disfrutan. Dice que se apartarán. Ya que hoy tenemos el honor de contar con varios predicadores que al terminar este culto irán a compartir la palabra, por favor lean el verso 5, 4, 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Sabe, entre otras, cuáles son las aflicciones? Pues que la gente no quiere llegar,
Claro, no llevó tamales, no llevó sándwiches. ¿Y qué fue lo único que llevó? Pues la Biblia. Ah, bueno. Ahí dice, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Bueno, aun cuando no es el tema de hoy, sí es un buen punto para decir, o un buen momento para decirles a todos los que irán a compartir la palabra. Es que saben, quizás es más emocionante seguir predicando a los niños. Porque los niños, yo he preguntado y dicen que cuando llegan, y recuerdo porque yo comencé así mi ministerio como predicador, yendo a las comunidades. Y cuando uno llega a predicar a una comunidad, los niños corren y se acercan. Y uno a veces ni siquiera les lleva nada, pero ellos están felices. Y uno les dice, vamos a cantar el sapito. Son una cantidad de sapos. Porque uno medio les dice que den un saltito, saltan enorme. Les llego a sugerir aquí que den un saltito. No quiero imaginar el rostro de sapos de algunos. Allá a los niños les llevo el maniquí para la armadura de Cristo. Se fascinan. Y tocan el maniquí y quieren usar el yelmo y lo recuerdan y van contando a sus mamás. Lo traigo aquí. Ni siquiera recuerdan las piezas de la armadura de Dios. Claro, no en todos, solo en los que tienen comezón de oír. Puedo terminar hoy diciendo, los que tienen comezón de oír, listos, no tengan pena. Ya usaron la llave y se han limpiado un poco, y ya en cuanto oremos pueden irse. Todo resuelto. Los que tienen sed de Dios, este es el principio. Y tendremos pasión por lo que la palabra enseña, tendremos pasión porque ahí dice que estamos saliendo de un campo misionero a hacer obra misionera. Por eso dice, pero tú sé sobrio y sé diligente en hablar del Señor. Vamos a orar.